Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una videocolumna más aquí en el canal de Jesús Escobar Tobar. Y esta semana fue muy movida en todo lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Pasaron varios acontecimientos. El primero de ellos fue el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el cual pues básicamente es un manifiesto abiertamente golpista, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación presenta un proyecto con el cual pretenden invalidar la reforma al Poder Judicial, dando una serie de argumentos con los cuales son abiertamente jurídicamente improcedentes, pero al mismo tiempo pues son planteamientos golpistas en el sentido de que la Corte pretende imponerse por encima del Poder Legislativo y el Ejecutivo al intentar legislar, porque realmente lo que plantea ese proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una serie de invalidaciones, no por temas de procedimiento, que digamos estaría facultada la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar esos temas, de que haya habido algunos errores en el procedimiento legislativo, cosas de esa índole, sino que se mete de lleno al contenido de la reforma en una clara postura política abiertamente golpista, y con lo cual se pretende que la Corte no tenga ningún tipo de contrapesos. Y realmente los posicionamientos que hemos visto en estos últimos días han estado bastante fuertes. Por ahí estaba el exministro de la Corte, también José Ramón Cosío, que en una entrevista ahí con Azucena Uresti en Radio Fórmula, incluso habla de que la Corte podría en algún momento declarar que si no se cumple la invalidez de esta reforma, podrían decretar desacato e incluso iniciar un procedimiento judicial en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y todo el Congreso de la Unión por no acatar esta reforma. Es decir, ya los planteamientos abiertamente golpistas son absolutamente delirantes, o sea, son de carcajada. Y a mí lo que me parece más preocupante es que precisamente con esos criterios ha estado juzgando durante mucho tiempo la Suprema Corte de Justicia y todo el Poder Judicial en temas muy importantes para el país. Me parece que el caso de Cosío, que hoy es un comentarista estrella en espacios como Aristegui Noticias, Radio Fórmula, etcétera, un colaborador cercano de Claudia X González, incluso es parte del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, otra organización abiertamente golpista, pues de alguna manera va evidenciando quiénes son y quiénes han sido realmente estos ministros de la Corte, estos juzgadores. Y basta revisar el historial, ahí las posturas que ha tenido Cosío en casos como el de la guardería ABC, en el de la ley Televisa, en el del caso Florence Cassés, en el caso de Atenco, en que ya pasaron algunos años, pero que eso no quita pues la manera en que han estado juzgando muchos temas relevantes para el país, y siempre a favor de la derrotada oligarquía neoliberal, que hoy están pues francamente enardecidos, muy 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 molestos de que se les está acotando una posibilidad de asestar este anhelado golpe de estado para ellos a través del Poder Judicial, porque digamos ellos le apostaban a que a través de procedimientos judiciales pudieran en algún momento incluso destituir a la presidenta Claudia Sheinbaum o encarcelar a todo el Congreso. Digo, eso ya va más allá y ya son planteamientos absolutamente delirantes, pero me parece que son importantes porque evidencian la vileza con la que han operado durante muchos años y la urgente necesidad de quitarlos de borrón y cuenta nueva, ¿no? Como está avanzando paulatinamente la reforma al Poder Judicial. Posteriormente vimos también la renuncia de 8 ministros de la Corte, los 8 ministros, digamos, del bloque conservador, encabezados por Norma Piña, Luis María Aguilar, entre otros, Pérez Dayán, que han tenido un papel, digamos, protagónico a la hora de defender estas intentonas golpistas de la Suprema Corte. Ellos han decidido que no se van a presentar a la elección de ministros de la Corte que se va a realizar en 2025. Saben obviamente que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Entonces hay un apartado ahí en cómo quedó la reforma al Poder Judicial, en el que les daban un plazo
para que presentaran su renuncia y se les iban a mantener algunos privilegios como los de sus pensiones, cosas de este tipo, sus millonarias pensiones. Y eso es, digamos, lo que explica el por qué vimos esta renuncia anticipada de los 8 ministros de la Corte del bloque conservador. Parece que no es un tema tan relevante ese asunto de la renuncia anticipada, pero me parece que es ya la claudicación en un sentido estricto de que ya se van. O sea, realmente esa renuncia a lo mejor no ha sido tan cacareada mediáticamente por obvias razones, sobre todo en la prensa corporativa, pero me parece que ya es como el documento en el que se muestra pues que fueron derrotados estos ministros de la Corte y que se van a tener que ir en algún momento antes de esta elección programada por ahí de junio de 2025. Hay algunos temas que también están interesantes. La grilla que está viendo también en el Instituto Nacional Electoral, yo la he revisado un poco, todavía no la alcanzo a entender muy bien, por eso todavía no puedo tener un posicionamiento muy, muy firme sobre este asunto, pero me parece que es también parte de la misma polémica, porque empiezan a haber ahí algunos movimientos políticos de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral a la hora de discutir los términos, montos y demás de los términos en que se va a llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros. La presidenta Claudia Sheinbaum también ya ha nombrado a un comité que va a ser el encargado de revisar algunos de los perfiles de los jueces y magistrados que van a ir a la elección, encabezados por Arturo Saldívar, que también trae ahí molesto a un sector de la derecha. Vimos, por ejemplo, un titular del periódico Reforma en el que cuestionan que Saldívar sea juez y parte, dicen, pero curiosamente yo no he visto ningún titular de 8 columnas en el Reforma cuestionando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende invalidar una reforma al Poder Judicial siendo juez y parte, lo cual evidencia y muestra cómo existe este doble rasero dentro de la derecha mexicana, cómo los temas que les interesan a ellos se amplifican y los otros pues se meten ahí debajo del tapete para tratar de engañar y de manipular a la opinión pública. La gente que está muy expuesta a la prensa corporativa, que está oyendo todo el día la televisión, la radio y demás, pues tiene una perspectiva muy diferente de la situación que cuando ya te metes de lleno a investigar los pormenores como los estamos aquí platicando y desarrollando, independientemente de las posturas políticas que pueda tener cada quien. Porque a mí me parece que aunque tengas posturas de derecha o conservadoras, pues hay que tratar de interpretar la realidad de lo que está ocurriendo en México, pues a partir de cosas concretas, no a partir de fantasías o de distorsiones que son muy recurrentes en estos medios de comunicación, y por eso me parece importante pues estar dándole duro a estos temas que son a veces engorrosos porque son muchos temas de procedimientos, de cláusulas legales muy específicas que vienen dentro de la Constitución, de interpretaciones, que a final de cuentas es uno de los grandes puntos en cómo, bajo qué criterios y bajo qué horizonte de pensamiento, diría Gadamer, el filósofo alemán, teórico de la hermenéutica, bajo qué horizonte de pensamiento se está interpretando la letra escrita que está dentro de la Constitución. Y lo que llama la atención pues es la manera en que los ministros de la Corte pretenden saltarse esa letra escrita dentro de la Constitución para sacarse de la manga interpretaciones abiertamente golpistas. Ya ven que yo soy muy... todo el tiempo estoy con el tema del golpismo, ¿no? Cuidado con el golpismo, ahí vienen los golpistas, este rollo, a veces hasta ya parezco disco rayado, pero cuando uno observa los alcances y las posturas que están defendiendo desde el bloque conservador, pues a mí cada vez me queda más claro que efectivamente existe desde hace ya un rato, pues desde que llegó López Obrador por lo menos, un proyecto abiertamente golpista entre la derecha mexicana para tratar de descarrilar el proyecto de la 4T, y es más grave aún cuando esta intentona golpista se alimenta de otras maniobras injerencistas, como los hechos que vivimos en Sinaloa, una violencia provocada por la detención de Ismael Mayo Zambada, que también esta misma semana o en los últimos días
pues la postura del embajador Ken Salazar tratando ahí de responder los cuestionamientos del fiscal Alejandro Hertz Manero también llamaron profundamente mi atención, porque digamos Hertz Manero, que se quitó la pijama para salir ahí en una conferencia de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionó cosas muy puntuales, así como le he criticado mucho pues, la ineficacia de la Fiscalía General de la República. Me parece que fue muy acertado Hertz Manero en este caso, al señalar por qué no se ha detenido al piloto, o por qué no se detuvo al piloto donde fue trasladado Ismael Mayo Zambada a Estados Unidos, si además el avión tenía una matrícula duplicada o clonada, fue la palabra que utilizó Hertz Manero, lo cual pues ahí trató de dar algunos digamos unas largas o unas evasivas el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el injerencista embajador de Estados Unidos en México, que también se ha manifestado en contra de la reforma al Poder Judicial. Y fíjense cómo se va articulando todo esto, ¿no? Me llama la atención el caso de Sinaloa, me llama la atención el caso de los coches bomba en Guanajuato, me llama la atención el hecho de que haya habido 11 sicarios guatemaltecos involucrados en la violencia que vimos en Tecpan, Guerrero. Y que de alguna manera también hay un posicionamiento de personajes como Marco Cortés llamando a tipificar el delito de narcoterrorismo como si eso fuera a ayudar en algo a la situación de México para combatir a los cárteles, y cuando al mismo tiempo en Estados Unidos pues está muy fuerte también la campaña de señalar casos de terrorismo en México, ¿no? Entonces ahí está el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, el ex embajador trumpista, señalando que hay algunos intentos de incursiones terroristas en la frontera, cosas de esta índole, que cuando lo sumas, por un lado, estos hechos de violencia, de este tipo de retóricas, con lo que está ocurriendo con el intento de crisis institucional que están tratando de provocar desde el Poder Judicial, pues están ahí todos los elementos, un caldo de cultivo muy fuerte para una intentona golpista, es decir, se están construyendo las condiciones para un golpe de Estado en México. No han tenido la fortuna para ellos de prosperar en estos intentos. Digamos, el voto popular y el respaldo popular que se le dio en las elecciones a la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto de la 4T con las mayorías en el Congreso y demás, digamos, ha permitido contener un poco estas intentonas golpistas, igual que la actuación de Andrés Manuel López Obrador en los últimos 6 años, pero no estamos exentos de que en algún momento cambie el escenario político y se pueda, muchos de estos intentos que han sido fallidos puedan en algún momento prosperar. Por eso hay que tener cuidado en los términos en que se utiliza también esta mayoría legislativa en el Congreso de la Unión a la hora de, por ejemplo, echar a andar temas como este de la supremacía constitucional, una reforma de ley que busca blindar a la reforma al Poder Judicial para impedir que la Corte pueda tener ahí argumentos para invalidar este tema. Me parece que en términos generales salió bien el término, el asunto de la reforma de la supremacía constitucional. Puede generar algunos problemas en el futuro, como cualquier reforma que se apruebe, pero me parece que fue una maniobra ahí hábil para tratar de acotar los alcances golpistas de la Corte, porque ese es realmente el tema. No es tanto que vaya a mejorar el Poder Judicial con esta elección de jueces, magistrados y ministros, sino que realmente es una reforma de corte político para tratar de acotar estas intentonas golpistas de la derecha que les han sido muy útiles en otros casos. Ahí está el caso de Brasil, que me parece el caso paradigmático de cómo destituyeron a Dilma Rousseff. Ahí está el caso también de Perú, con la destitución de Pedro Castillo a través de maniobras ahí legaloides del Congreso. Y hoy, por ejemplo, pues el Congreso de Perú también esta última semana acaba de autorizar la entrada de tropas de Estados Unidos a territorio peruano como parte de un proyecto geopolítico de Estados Unidos para asegurarse la costa del Pacífico en Sudamérica. Me refiero a Ecuador, que está pasando más o menos lo mismo, donde están instalando bases militares, el caso de Perú y el caso de Chile, que también, digamos, le traen bastantes ganas, para tratar de impedir la entrada de capital chino
a países como Argentina y Brasil. Ese es parte del proyecto geopolítico de Estados Unidos en Sudamérica, un proyecto abiertamente imperialista, injerencista, y que tiene que ver con esos temas, ¿no? Y bueno, también hay otro tema que, digamos, se sale un poco de esto que estoy comentando, pero que también creo que merece un llamado de atención, y son las pérdidas que ha registrado en el último año Petróleos Mexicanos. A mí sí me parece alarmante que se reporten pérdidas al tercer trimestre del año, es decir, durante los primeros 9 meses del año, pérdidas por 430,000 millones de pesos. Es una cantidad tremenda, es casi medio billón de pesos. Si tomamos en cuenta que el tamaño de la economía mexicana es de más o menos 32 billones de pesos, esto indica que las pérdidas que registró Pemex en el último año son de 1.3% del Producto Interno Bruto de México. Es una cantidad muy grande de dinero. Me parece que el tema no ha sido abordado pertinentemente por la prensa. Nos deben varias explicaciones en Pemex de por qué se ocurre esta situación. En los informes de la paraestatal, los revisé. Ya saben que también yo durante mucho tiempo estuve muy metido en temas de Pemex, conozco algo del manejo de la paraestatal. He documentado casos de corrupción muy grandes dentro de Pemex, y por eso me llama la atención esta descomunal cifra. En el reporte de Pemex ellos hablan de que es por falta de ventas. Me llama la atención ese asunto de falta de ventas, sumado a el costo financiero de la deuda, que se ha incrementado muchísimo con el repunte que ha tenido el dólar frente al peso mexicano en los últimos meses. Acuérdense que este endeudamiento tan brutal que dejó la administración de Enrique Peña Nieto con Emilio Lozoya y compañía, pues es una carga sumamente pesada para Petróleos Mexicanos. Durante los 6 años de López Obrador se intentó rebajar la deuda. Se rebajó esta deuda en más o menos 10,000 millones de dólares en 6 años, pero que, digamos, sigue siendo un porcentaje muy pequeño en comparación al tamaño descomunal de la deuda. Eso me parece pone en una situación peligrosa la viabilidad y la existencia de Petróleos Mexicanos, y se da justamente también este anuncio de reporte en la misma semana en que Claudia Sheinbaum firma el decreto para reestatizar Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad como una manera de revertir la reforma energética de 2013-2014. Deberíamos de empezar también a discutir a fondo el tema de las finanzas de Pemex, porque el tamaño de la deuda hace muy difícil o puede arrastrar al resto de la economía mexicana en caso de que siga agravándose ese problema. Es un tema muy delicado que creo que desde el lado del oficialismo pues ha sido minimizado, precisamente porque pues no quieren abordar problemas grandes que puedan abonar a que la derecha los fustigue. Y sí vi algunas, digamos, notas en tono alarmista por parte de la derecha mexicana, pero digamos, también esta reiterada manera de hacer escándalos por cualquier cosa hace que algunos temas que sí deberían de llamar nuestra atención, como esta pérdida de dinero tan descomunal en Petróleos Mexicanos, pues pase un poco de largo, ¿no? Es como el cuento del Pedro y el lobo. Están diciendo tanto tiempo que ahí viene el lobo y ahí viene el lobo, que cuando de veras vemos algunos lobos ahí en el panorama de la política mexicana, pues no se les presta la debida atención, ¿no? Entonces, ojo con ese tema, que también me parece que va a dar mucho de qué hablar en los meses siguientes. Veremos cómo se va desempeñando este comportamiento de Petróleos Mexicanos, sobre todo cuando ya empiece digamos, a funcionar de lleno el tema de la refinería de Dos Bocas, que también fue un tema polémico el sexenio anterior, pero que hay que prestar atención a todos esos temas. Pero bueno, para variar me extendí mucho, y todavía me quedó el tema de las elecciones en Estados Unidos, que también voy a aprovechar rápidamente, porque no sé cómo ven ustedes. Son las elecciones el próximo martes 5 de noviembre, y yo veo una ligera ventaja de Donald Trump. Ya sé que en semanas anteriores yo veía una cierta tendencia de Kamala, en parte y lo expliqué en su momento, por la manera en que han inflado la campaña de Kamala Harris para la presidencia de Estados Unidos en la prensa hegemónica, en la prensa globalista.
Pero digamos, hay algunos datos que a mí me hacen pensar que muy posiblemente Donald Trump se perfile como el ganador de las elecciones, lo cual me parece preocupante porque digamos a México le conviene más que gane Kamala Harris, que digamos, aunque siempre están ahí fastidiando con su política imperialista, que gane quien gane va a ser más o menos la misma. Creo que los demócratas han sido un poco menos incisivos en el caso de América Latina, con todos sus intentos de golpe en México, en Colombia, en Venezuela, de lo que ocurrió con la administración Donald Trump, que se ensañó muy particularmente con Bolivia, con el caso de Cuba, con el caso de Venezuela y el intento de golpe en 2019, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, han habido algunos, sobre todo las últimas encuestas en los llamados swing states, en lugares como Pensilvania, Carolina del Norte, Michigan, entre otros, que digamos son 14 estados donde realmente hicieron su campaña Donald Trump y Kamala Harris, y dentro de estos 14 estados, las últimas cifras que yo he podido revisar dan una ligera ventaja para Donald Trump. Hay también ya algunos señalamientos en redes, sobre todo de personajes como Elon Musk, que están hablando de un posible fraude electoral. Y una cosa pues es que gane las elecciones Donald Trump y otra cosa es que se las vayan a respetar. No sería la primera vez que ocurre en el caso de Estados Unidos, ya lo vimos en el 2000 con la elección que había aparentemente ganado Al Gore y que se la acaban dando a George Bush Jr., con todas las implicaciones que eso tuvo para la política estadounidense, y yo no veo tampoco muy lejos el escenario de un conflicto postelectoral en Estados Unidos. Hay que estar atentos a esa situación, está tenso el ambiente electoral en Estados Unidos, eso podría repercutir en cosas que pasen aquí en México, en cosas que pasen en la situación de Medio Oriente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora sí está cargadito de información este asunto, ya nos echamos más o menos 20 minutos y si no, al menos a mí se me pasó en friega hablando de todos estos temas que han ocurrido la última semana, pero que me parece importante comentarlos con ustedes para tener las antenas bien paradas, porque luego pasa tanta información que pues la gente común que está trabajando en otras cosas y que no está metida en el rollo noticioso como lo está uno, pues se le pueden pasar de largo a algunos de esos temas, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado esta videocolumna, que nuevamente no aburrirlos con tanto rollo. Y muchísimas gracias por sus comentarios, por su apoyo. Por aquí seguimos viéndonos las próximas semanas a ver cómo se van desenvolviendo estos acontecimientos que ameritan nuestra atención. Muchas gracias y por aquí nos vemos la próxima semana. Chao, chao.